En este vídeo hablaremos de la variable exponencial negativa y hablaremos de la variable exponencial negativa como si estuviéramos descubriendo América, es decir, sin hablar de la variable gamma, que por decirlo de alguna manera viene a ser la mamá de la variable exponencial negativa. La exponencial negativa simplemente es un caso particular de la variable gamma que estudiaremos en vídeos posteriores. Bueno, vamos allá. Considera la variable aleatoria x. Pues bien, se dice que la distribución de probabilidad de la variable x es exponencial negativa de parámetro a siendo positivo a. Decimos x se dice exponencial negativa de parámetro positivo a si su función de densidad de probabilidad es, fíjate, densidad de la masa en el punto x minúscula de la recta real, densidad en el punto x, a por e elevado a menos a por x, siendo x positivo, o sea, siendo nula la densidad si x es menor o igual que cero. Para expresar de modo eficiente que la variable x tiene distribución exponencial de parámetro a, se escribe como indicamos. La gráfica de la función de densidad es la que tienes ante los ojos. Determinemos ahora la función de distribución que conviene memorizar. Fíjate, considera que z es menor o igual que cero. Tal es el caso de este punto que indicamos. Evidentemente, si z es menor o igual que cero, la función de distribución en el punto z es nula, y eso porque la variable exponencial de parámetro a no toma valores negativos. Considera ahora que z es positivo. Tal es el caso de este punto. Así, el valor de la función f mayúscula de distribución, valor de f mayúscula en el punto z, como sabemos, es la probabilidad del suceso de que la variable x tome un valor menor o igual que z. Sabemos que en términos geométricos esta probabilidad está expresada por el área que limita la gráfica de la función de densidad y el eje de abscisas entre menos infinito y z. Y claro, como la densidad es nula a la izquierda del punto cero, esta integral viene a ser esta que señalamos. La primitiva es bien sencilla, menos a por e elevado a menos a por x, y al aplicar la regla de Barrow entre 0 y z, resulta que la probabilidad del suceso de que la variable tome un valor menor o igual que z minúscula, siendo positivo z minúscula, esa probabilidad es 1 menos e elevado a menos a por z. El área sombreado en rojo es 1 menos e elevado a menos a por z. Naturalmente, fíjate ahora el área sombreada en azul. El área sombreada en azul es el complemento a 1 de este número, o sea, es e elevado a menos a por z, probabilidad del suceso de que la variable exponencial de parámetro a tome un valor mayor que z. Determinemos ahora la esperanza matemática de la késima potencia de x, o sea, vamos a determinar el momento de orden k de la variable, momento de orden k respecto al origen. Integral entre menos infinito y más infinito del producto de la densidad por la késima potencia de x. Como la densidad es no nula únicamente a la derecha del punto cero, estamos trivialmente aquí. Fíjate ahora, esta integral pide a gritos que hagamos el cambio a por x igual u, con lo cual x es u dividido por a y diferencial de x es diferencial de u dividido por a. Los límites de integración no cambian, con lo cual, fíjate, en lugar de x elevado a k, u dividido por a elevado a k. Esta a aquí la tienes,
a por x es u, diferencial de x es diferencial de u dividido por a. Esta a con esta se simplifican, tenemos aquí a en el denominador elevado a k, o sea, a elevado a menos k multiplicando a esta integral que es súper famosa, es la gama de k más 1, y como k es un número natural, gamma de k más 1 es factorial de k. En consecuencia, si k es 1, estamos ante el momento de primer orden respecto al origen, que es a elevado a menos 1 por factorial de 1, es decir, 1 dividido por a. Si concentramos en el punto 1 dividido por a la unidad de masa de probabilidad correspondiente a nuestra variable, obtenemos la única variable degenerada cuyo momento de primer orden respecto al origen coincide con el momento de primer orden de x respecto al origen. Fíjate, si k igual 2, tenemos momento de segundo orden respecto al origen. Venir aquí, sustituir k por 2, que es lo que hemos hecho aquí. Resulta 2 dividido por a cuadrado. Por ejemplo, fíjate, la varianza de x diferencia entre el momento de segundo orden respecto al origen y el cuadrado de la media. Si te molestas en hacer la operación, resulta que la varianza de x es 1 dividido por a cuadrado. Determinemos ahora la función generatriz de momentos. Esperanza matemática de e elevado a t por x, es decir, integramos entre menos infinito y más infinito el producto de la densidad por e elevado a t por x. Y como la densidad es nula a la izquierda de 0, esta integral viene a ser esta que señalamos ahora. Fíjate, producto de dos potencias con la misma base, al sumar los exponentes estamos trivialmente aquí. Esta a la hemos pasado delante de la integral y esta integral pide a gritos que hagamos el cambio a menos c por x a menos c por x igual u, con lo cual x es u dividido por a menos c y diferencial de x es diferencial de u dividido por a menos c. Los límites de integración no cambian. Así las cosas, fíjate, estando aquí, trivialmente llegamos aquí. El factor a menos t no depende de u y pasa delante de la integral. Fíjate, esta integral es súper famosa, es la gamma de 1, que vale 1, resultando así que el valor de la función generatriz de momentos en el punto t es a dividido por a menos t, debiendo ser t menor que a, porque de lo contrario esta integral no es convergente, esta integral no es finita. Al igual que le sucede a la variable geométrica, lo mismo que le sucede a la variable geométrica, la exponencial negativa goza de la propiedad de olvido o falta de memoria. Considera que sabemos que nuestra variable, la variable x exponencial negativa de parámetro a, sabemos que ha tomado un valor mayor que c, y en ese contexto nos planteamos calcular la probabilidad de que x tome un valor mayor que c más d. Fíjate, de acuerdo a la definición de probabilidad condicionada, aquí la probabilidad del suceso de que x sea mayor que c. Aquí la probabilidad de la intersección del suceso de que x sea mayor que c más d y el suceso de que x sea mayor que c. Fíjate, la intersección de este suceso y este otro es el suceso de que x sea mayor que c más d. Y ahora fíjate, esta probabilidad es el complemento a 1 de la probabilidad de que x sea
menor o igual que c más d. Esta probabilidad es el complemento a 1 de la probabilidad de que x sea menor o igual que c. Esta probabilidad es el valor de la función de distribución en el punto c más d. Esta probabilidad es el valor de la función de distribución en el punto C. Para obtener este número, venimos aquí y donde pone z ponemos c más d, que es lo que hemos hecho aquí. Para obtener este número, venimos aquí y donde pone z ponemos c, que es lo que hemos hecho aquí. Operando trivialmente resulta e elevado a menos a por d, que es precisamente la probabilidad del suceso de que x sea mayor que d. No olvides lo que hemos visto en términos geométricos, el área sombreado en azul, que es la probabilidad de que la variable se concrete en un punto a la derecha de este, el área en azul es e elevado a menos a por z. Si en lugar de z pones d, resulta probabilidad del suceso de que x tome un valor mayor que d. A modo de despedida, insistimos en que perfectamente puede ocurrir que en examen tu profe te plantee un problema relacionado con la variable binomial, con la geométrica o con la binomial negativa, de modo que el suceso éxito esté relacionado con el valor que toma una variable exponencial negativa, o incluso un ejercicio en el que una variable exponencial negativa tiene protagonismo estelar en relación a los teoremas de la probabilidad total y de Bayes. Y eso sí, no olvides que a pesar de que hemos hablado de la variable exponencial negativa como si estuviéramos descubriendo América, la variable exponencial negativa es un caso particular de la variable gamma. Hemos hablado de la variable exponencial negativa sin llevar el agua al molino de la variable gamma, por si acaso tu profe te habla de la variable exponencial negativa, pero no así de la variable gamma.